Ahora vamos a pasar a la lectura de la palabra que se encuentra en Apocalipsis 21, del 2 al 5. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellas, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y ellas, y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de decir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Palabra de Dios para ustedes, pueblo de Dios. Y ahora tenemos el mensaje de la mañana. Martin Luther King, la descolonización de los pueblos y su pertinencia a Puerto Rico, por el coordinador de la mesa Martin Luther King, Lester Caleb Santiago Torres. Muchas gracias, María Teresa. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Amén. Igual. Cuando Juan Antonio y mi papá se encontraban en casa, Juan Antonio, el grito desde la calle era: ¡despierta, boricua! Ya sabíamos que Juan Antonio había llegado a la casa. Hay muchas historias como esa. A nombre de la mesa de diálogo Martin Luther King Jr. le damos a ustedes la más cordial bienvenida a este primer encuentro dialógico, la Iglesia en el proceso de descolonización de Puerto Rico, buscando pistas para las prácticas descolonizadoras en Puerto Rico. En especial, además del saludo a la familia Franco Ortiz, saludamos también a los hermanos cubanos que se unen a esta actividad, amigos personales de Juan Antonio Franco Medina, y que ustedes durante el día van a estar compartiendo con ellos. Agradecemos a la familia Franco Ortiz que nos ha permitido dedicar este conversatorio a la memoria de nuestro entrañable y querido amigo, el reverendo Juan Antonio Franco Medina, quien, como ustedes han escuchado, ya hace 10 años pasó al encuentro eterno con la divinidad. En este primer diálogo, primero en este siglo, porque en el siglo pasado hubo otros, sobre la iglesia en el proceso de descolonización de Puerto Rico, la mesa de diálogo Martin Luther King Jr. crea nuevas condiciones para que un sector del cristianismo del país elabore propuestas para interpretar teológicamente y definir acciones alternativas y transformadoras de descolonización de Puerto Rico. Nuestro propósito al convocarles en esta mañana es establecer un intercambio franco, respetuoso, amistoso y efectivo, con los siguientes propósitos. Número 1, establecer un vínculo entre el pensamiento de Martin Luther King Jr. y su pertinencia para el proceso de la descolonización de Puerto Rico. Número 2, conocer los roles que ha desempeñado la iglesia en los procesos de colonización. Pero también nos interesa saber si la iglesia también ha colaborado con la descolonización de Puerto Rico y otras colonias. Identificar los desafíos y los dilemas de la iglesia en relación a la descolonización de Puerto Rico y proponer alternativas descolonizadoras desde la iglesia.
En el contexto de la consulta que se avecina sobre el estatus político de Puerto Rico, es necesario que volvamos a reflexionar sobre el tema de la manera más amplia posible, superando el control de los partidos políticos tradicionales en la discusión pública y la superficialidad partidista que nos ha mantenido divididos por décadas. Reconocemos la angustia que experimenta nuestro pueblo cuando se enfrenta a los dilemas que le presenta la descolonización. Es nuestra responsabilidad como pastores y laicos, laicas, pastoras, estar presentes en la vida pública para acompañar a nuestro pueblo en su camino hacia la solución de sus dilemas. Este conversatorio parte de la premisa de que Puerto Rico es una colonia, uno de los pocos territorios coloniales que aún quedan en el mundo. Por otro lado, que el colonialismo es un problema político que hay que resolver por sus funestas consecuencias económicas, sociales, pero también espirituales y morales para nuestra familia y nuestro pueblo en general, para los de aquí y para los del otro lado del gran charco. La Iglesia ha estado siempre presente en la empresa colonial de Puerto Rico o en Puerto Rico. No ha podido distanciarse del dominio colonial en Puerto Rico, ni del español, ni del estadounidense. Por el contrario, la Iglesia o las iglesias colaboraron, guardaron y continúan guardando una intrínseca relación con la colonización desde el siglo XV. Confesamos hoy nuestro pecado. Decía el fenecido obispo Francisco Reus Froilán que la Iglesia o la historia del proceso político en Puerto Rico indica claramente que la Iglesia, tanto la católica como la protestante, han llevado el papel de preservadores y defensores del status quo, y más aún, el de servir de instrumento y de vehículo de dominio colonial. Es por ello que ya no es sostenible para una iglesia madura en la fe mantenerse al margen de la discusión pública sobre la descolonización bajo la presunción de la desprestigiada neutralidad política desmantelada por la avasalladora prueba histórica. Más recientemente ha quedado evidente que las iglesias estamos y continuamos incidiendo ineludiblemente en los procesos políticos que nos afectan a todos y a todas. Más aún, hay quienes postulan que la Iglesia, en su quehacer teológico y su práctica histórica, no tiene por qué dejarle a la política el monopolio de la pertinencia histórica. La Iglesia ha hablado muy poco, por no decir nada, y me refiero a la Iglesia oficial, sobre la descolonización de Puerto Rico, a pesar de ser uno de los asuntos más importantes y complejos de continua discusión pública en el país. Bajo la teoría de la neutralidad política, la moderación y el temor a la división de la matrícula han evadido el tema. ¿Y por qué no decirlo? También por el temor a las consecuencias de la persecución de un afinado sistema de represión gubernamental, local y federal e institucional. Por otro lado, la teología ha estado igualmente colonizada. En una apretada consulta realizada en las últimas semanas, descubrí que solo una iglesia madre representada en Puerto Rico desde 1898 se ha expresado en relación al derecho a la autodeterminación del pueblo de Puerto Rico. Las demás
según los informes que tengo hasta el momento, han guardado un trágico silencio. Pero la mayor tragedia ha sido el silencio de la iglesia puertorriqueña. Ninguna de ellas, hasta hace escasamente unos meses, tenía una expresión al respecto. El último esfuerzo conocido de diálogo ecuménico sobre este tema fue en el 1999 y fue auspiciado por el Movimiento Ecuménico Nacional PRISA. Sí, hace 13 años que no convocamos a la iglesia a hablar de este tema. No ha sido hasta este año, en septiembre del 2012, que la Iglesia Católica, a través de su conferencia episcopal, hizo una expresión en relación al plebiscito de estatus, en el cual dijo que el diálogo tiene que partir del reconocimiento del derecho a la autodeterminación de cada pueblo y nación, y que los puertorriqueños y puertorriqueñas han de ser los principales protagonistas de su historia. En octubre del 2012, el Concilio de Iglesias de Puerto Rico también hizo una expresión. En su agenda mínima para la construcción de la fe y la esperanza en tiempos de crisis, hace un llamado a la clase política del país a la solución del problema del estatus político de Puerto Rico, que contemple el seguimiento a las normas de derecho internacional sobre la libre determinación de los pueblos. Martin Luther King y la descolonización. Martin Luther King Jr. visitó nuestra isla por primera vez en el 1962. En dos de sus presentaciones públicas conocidas, transcritas parcialmente, hizo un marcado énfasis de la experiencia de la descolonización que se estaba llevando a cabo en esa década y puntualizó la importancia de la libertad de los pueblos. En sus ponencias, además de denunciar el racismo, expuso sobre el tema de la libertad y la descolonización. Para el 1962, King hablaba de los nuevos tiempos de la descolonización. Mencionó que asistió junto a su esposa a la celebración de la independencia de Ghana y anunciaba la independencia de otras 21 naciones africanas. King afirmó en sus presentaciones en Puerto Rico que el colonialismo, al igual que el racismo y el discrimen racial, eran dos versiones de un mismo problema de injusticia. Decía King en sus ponencias que donde quiera que había seres humanos organizados, en Montgomery, en Alabama, en Nueva York, en África, en Nigeria, el clamor era el mismo: queremos ser libres. Planteaba que el viejo orden del colonialismo y el imperialismo de dimensión internacional estaba moribundo, no solo para la raza negra, sino de libertad de toda la raza humana. Describió, aquel momento como la era de un nuevo orden de libertad y dignidad humana, no solamente para la raza negra, sino de libertad de toda la raza humana. Corrijo. Decía él, en clara referencia a la responsabilidad del gobierno de su país con los territorios coloniales, lo siguiente, y cito: y por años han dominado políticamente, explotado económicamente y han sido humillados por algunos poderes externos, refiriéndose a la población mundial. Pero hay muchos de esos países, están recibiendo su independencia y están diciendo en términos claros que el racismo y el colonialismo tienen que terminar. El reloj del destino se estaba acabando.
y los Estados Unidos debería actuar ahora antes de que sea muy tarde. La forma de ser el mundo hoy nos ofrece oportunidades para no nos ofrece hoy oportunidad para una democracia endémica. Cierro la cita. Citando a un profesor de Harvard llamado Sorokin, King formuló la tesis de que la crisis que se desarrolla en una sociedad cuando un viejo modelo está moribundo hace languidecer la misma sociedad que lo padece. Y la sociedad entonces busca reorientarse alrededor de una nueva idea. Y aunque el sistema colonial en Puerto Rico está vivo, también podemos decir que este viejo orden colonial da muestra de estar en crisis, moribundo, y su sistema de muerte arrastran a la muerte a nuestra sociedad. ¿Quién no veía otra forma de vencer el viejo orden que no fuese mediante la resistencia y la lucha activa, no violenta, por la libertad? Si King estuviese vivo, no tengo duda de que fuera un aliado de la lucha por la descolonización y la libertad de Puerto Rico. Hoy posiblemente la mayor parte de las cosas que ustedes escuchen aquí no van a ser nuevas, pues de lo que se trata es de un asunto cotidiano que nos afecta a todos y a todas. En esos términos, hoy no será un día especialmente diferente. Sin embargo, podría ser un día especialmente diferente si después de este diálogo el mismo nos afecta. Será diferente si nos escuchamos. Muy pocas veces que hablamos de este tema nos escuchamos. La arrogancia partidista, el fanatismo dogmático, el fraccionamiento partidista y las actitudes impositivas, entre otros factores, nos han impedido llegar a consensos que nos posibiliten adelantarnos como grupo. Y si de algo depende la descolonización de nuestro país, es de la unidad y de las alianzas. Y si para lograr unidad primero tenemos que escucharnos, pues hoy sacamos tiempo para escucharnos. No nos apresuremos a llegar a acuerdos de manera forzada. Eso lo que hace es que nos fracciona. Tengamos paciencia. Juntitos y juntitas llegaremos a la meta. El primer gran paso hoy será escucharnos. Y si podemos, entonces haremos un intento de llegar a consensos democráticos. Pero definitivamente, lo que podría ser diferente esta experiencia dialógica no es lo que digamos ni lo que escuchemos, sino lo que hagamos a partir de lo que digamos y escuchemos. No es lo que digamos, sino lo que hagamos lo que nos va a descolonizar. No será un día importante por las profundas reflexiones que hagamos. Será uno de esos días inolvidables de nuestra historia como cristianos y cristianas si logramos ejecutar personal y colectivamente alguna acción transformadora que parta de este diálogo en esta mañana. Es y tiene que ser una reflexión para la acción y una acción para transformar. Finalmente, nos mueve la firme convicción que movió a Juan Antonio, a Moisés Rosa, Alfredo Santiago, Alberto González. ¿Cuántos nombres podemos mencionar? Esos son los que William Loperena. ¿Quién? Antulio Parrilla, Rey Froilán.
Nos mueve la misma esperanza y la convicción con lo que ellos lucharon. Y no vieron muchas de las victorias que enumeró Eunice, pero nunca dejaron de luchar. Nos mueve esa misma esperanza, la esperanza en un cielo nuevo y una tierra nueva, donde el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. No es una utopía imposible. Será mediante un trabajo persistente de dedicación personal, donde nos dispongamos a ser colaboradores y colaboradoras de la acción transformadora de Dios, que lo que ahora existe dejará de existir. Y parafraseando lo que King decía en el 62, ese será un día. Ese será el día en que los puertorriqueños y las puertorriqueñas, no importa dónde residan, allá o acá, negros y blancos, ricas y pobres, creyentes y no creyentes, católicos, católicas y protestantes, sin importar identidad de género y orientación sexual, obreros y patronos, uniremos las manos y nos abrazaremos mientras cantamos el glorioso espiritual negro, libres al fin, libres al fin. Gracias al Omnipotente somos libres al fin. Pero la fiesta será breve, porque ese mismo día comienza la nueva y más amplia lucha por la justicia. Bienvenidos y bienvenidas a la mesa del diálogo. Vamos a escucharnos.